Bien, vamos a pasar hoy a la palabra. Al final vamos a orar y quiero también compartirle un pequeño testimonio del evento que tuvimos aquí ayer. Lo vamos a dejar al final. Voy a continuar con la enseñanza que en junio estuvimos compartiendo acerca del perdón, ¿sí? Van dos partes ya. Esto es una continuación. Entonces se está grabando. Entonces si usted está viendo esta grabación y no ha visto las anteriores, le recomiendo que ahí mismo en nuestro canal de YouTube o en la página de Facebook o en Instagram, que también están los vea, porque están relacionados, ¿sí? Sin embargo, también puede entender todo, ¿no? Lo que vayamos a ver hoy, si no lo ha visto, ¿sí? El perdón, ahora sí que, como decimos ahí coloquialmente, no es cualquier cosa, ¿no? Cuando la ofensa es muy grande, una persona por sí sola, con sus propios recursos, es muy difícil que pueda perdonar cabalmente como se debe, ¿sí? Necesita ayuda, ¿sí? Necesita la ayuda de Dios y también de echar mano de los recursos que a través de la vida Dios le ha dado a la persona. Necesita también conocimiento de la palabra, porque esa palabra nos trae luz, ¿sí? Nos trae también fuerza, ¿sí? Poder para poder manejar también muchas situaciones en nuestra vida, ¿sí? Y hoy vamos a continuar con el proceso del perdón. Ya en las anteriores partes vimos pues lo que es en sí el perdón, lo que es la ofensa, el proceso de la ofensa, falsas ideas acerca del perdón que de repente tenemos, ¿sí? Entonces, si estas cosas que le estoy mencionando ahorita no las conoce, no las ha escuchado, entonces vea esas dos partes anteriores, porque sí son importantes que las conozca, porque es un proceso y este proceso lleva tiempo. Cuando usted decide perdonar, ¿sí?, solamente es el inicio, ¿sí?, de un proceso, y ese proceso puede llevar más o menor tiempo dependiendo de los recursos con los que cuente usted y también de qué tamaño fue esa ofensa. No es lo mismo perdonar que alguien te haya derramado el café, ¿verdad?, y caliente, que perdonar una traición, por ejemplo, ¿no? Una infidelidad en el matrimonio, un homicidio. O sea, son cosas que dependiendo de esa ofensa te puede llevar más o menor tiempo, ¿sí? Entonces, el primer paso es decidir perdonar e inmediatamente con eso decidir no vengarte, ¿sí? Cuando estás en ese punto, ¿sí?, estás iniciando ese proceso del perdón. Cuando por tus impulsos decides vengarte, estás cayendo en una trampa, ¿sí?, que tal vez te podrá traer alguna satisfacción momentánea, sí, pero después acabará contigo, no solamente con la persona, ¿sí?, o las personas que dañes en esa venganza, sino también acabará contigo, ¿no? Y es un círculo vicioso que te va a destruir a final de cuentas. Entonces, esa decisión de perdonar y no vengarse es el inicio de todo este proceso, ¿sí? Y antes de entrar en los siguientes 12 pasos que vienen, quiero que examinemos un par de cualidades que nosotros como cristianos tenemos y que muchas veces no echamos mano de ellas, o estamos en un proceso en el cual no hemos llegado a una madurez en esa parte, ¿sí? Y me refiero a la humildad,
y la mansedumbre, ¿sí? Son dos herramientas que son muy poderosas en este proceso del perdón y que todos requerimos. Y necesitamos entenderlas bien, ¿sí? Y saber usarlas, ¿sí? Y yo creo que la mayoría de nosotros sí las entendemos y sí echamos mano de ella, pero a veces no lo suficiente, ¿sí? Y para ello vamos a ir a Efesios capítulo 4, ¿sí? Vamos a ver buena parte de ese capítulo, justo antes de que entremos al siguiente proceso, ¿no? del perdón. Pablo escribió esta epístola a los Efesios en un contexto muy interesante. Él se encontraba preso, y ahí lo podemos ver en el capítulo 1, ¿verdad? Dice: yo pues, preso en el Señor, y aquí se refiere, él está hablando literalmente, estaba encarcelado, y encarcelado por servir a Cristo, ¿sí? Por predicar la palabra. Él estaba encarcelado en Roma, ¿sí? Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, y aquí vocación se refiere también a llamamiento, literalmente, ¿sí? Si eso lo leemos en otra traducción, en otra versión, ¿sí? Dice: yo que estoy preso por servir al Señor Jesús, les ruego que vivan como deben vivir quienes, como ustedes, ¿sí?, han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Entonces, recibimos un llamado de parte de Dios para ser su pueblo. A ver, yo quiero ver las manos levantadas de aquellos que saben que son pueblo de Dios, ¿sí? Recibiste un llamado de parte de Dios, ni más ni menos, del Creador del universo, del Señor de señores, ¿sí? Él te llamó a ser parte de este pueblo. Entonces dice que debemos vivir a esa altura, ¿sí? A esa altura. Vamos a continuar. Me voy a regresar a la Reina Valera 1960. Dice: con toda humildad y mansedumbre, ¿sí? Y estas cualidades no tienen que ver con tu posición social, con tu nivel académico, ¿sí?, con tu cultura, no. Tienen que ver con tu persona, con tu ser, ¿sí? No puedes excusarte en ninguna posición social, en ningún nivel cultural o académico para decir: yo no soy lo suficientemente humilde, o no puedes ser lo suficientemente paciente, porque aquí mansedumbre y manso tiene que ver, o incluso es paciencia, ¿sí? Paciencia. No, es algo que en cualquier circunstancia y etapa de nuestra vida podemos desarrollar, ¿sí? Humildad y mansedumbre, dice: soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ahí está la clave, ¿sí? Podemos soportarnos con paciencia los unos a nosotros. Está hablando de una comunidad, ¿verdad? Y de hecho Efesios capítulo 4 habla también pues de esa unidad, ¿no?, que debe de haber en una iglesia, ¿sí? Ay, pero es que yo no me cae el hermano, la verdad. O sea, tiene una forma que por más que lo intento, no, o sea, a veces podemos decir, ¿no? Ay, pero mira, la hermanita, la verdad, no, eso no va. ¿Sabes qué? Tú y yo tenemos el amor de Dios en nuestra vida, ¿sí?
El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, en nuestra vida, y tenemos el potencial de soportarnos unos a otros, echando mano precisamente de ese amor. Si no echas mano del amor, no vas a soportar ni tu propia familia en casa. ¿Qué es lo que nos permite en casa, por ejemplo? ¿Sí? ¿No les ha tocado, no sé, a mí sí, ay, papá ya va a empezar? ¿Quién sabe cómo se levantó hoy ¿sí? O sea, hay cosas en nosotros que no agradan aún a nuestra propia familia, ¿no es cierto? Pero, ¿qué nos permite terminar bien el día? ¿Qué nos permite soportarnos? Pero soportarnos en buena manera, ¿sí? ¿Sí me explico? No estar como durmiendo con el enemigo o conviviendo en la misma casa con el enemigo, no. Es el amor. Porque nos amamos es porque podemos soportarnos, porque podemos perdonar, porque podemos pasar por alto y porque podemos también participar con otros de tal manera que seamos mejores, no solamente nosotros, sino también con aquellos con quienes convivimos, ¿sí? Déjame regresarme aquí un poquito, o más bien extenderme un poquito en esta parte. Con toda humildad, dice ahí el verso 4:2 de Efesios. Con toda humildad, ¿sí? En el ámbito cristiano, yo creo que esta palabra de humildad y este concepto, y yo digo cualidad también, tiene todavía un sentido más amplio. O sea, ha sido elevado a una gracia cristiana, ¿sí? Algo que debe distinguirnos de los demás. Literalmente significa bajeza de espíritu, ¿sí? O sea, ser pequeños, ¿sí? No sentirte grande, ya me iba a salir del cuadro, no sentirte grande, ¿sí? Respecto a los demás. Es decir, es lo contrario de ser soberbio, ¿verdad? Y a veces sin quererlo, fíjate, sin que tú lo planees, sin que tú te levantes en la mañana y diga, hoy voy a conquistar el mundo, ¿no? Con soberbia, ¿no? No, es algo que a veces no te das cuenta y lo estás haciendo. Y déjame platicarte, pues, de mí, ¿no? En alguna ocasión, en el trabajo, ¿sí? Había ciertas dificultades por ahí técnicas, ¿no? Y yo estaba haciendo lo mío, lo que me corresponde, ¿no? Pero se estaba acumulando el tiempo, ¿no? En eso, en ese resolver ese problema, ¿no? Entonces, el jefe mayor de ahí de la empresa me dice, no seas soberbio, ¿sí? Ella estaba molesto porque no estaba funcionando eso. Y yo me quedé, o sea, soberbio. Entonces me puse a pensar, o sea, ¿por qué él, ¿sí?, está percibiendo soberbia en mí si yo no pretendo serlo? O sea, entonces te examinas, ¿no? Empiezas a examinarte y digo, ¿por qué me llamo soberbio? Bueno, era porque no estaba pidiendo más ayuda, ¿no? Si se requería que se resolviese más pronto ese problema, ¿sí?, y yo no era suficiente para que fuera más pronto, entonces requería pedir ayuda y no estaba pidiendo ayuda. ¿Sí me explico? Entonces muchas veces nosotros tenemos problemas, ¿sí?, y nos creemos suficientes, que no necesitamos pedir ayuda, incluso a Dios, muchas veces.
que podemos nosotros resolver todo. Y tú no estás en el plan de ser soberbio, ¿sí? Pero incluso eso es soberbia, ¿sí? ¿Sí me explico? El grado de humildad al cual tenemos que ir avanzando. O sea, si tú ahorita estás pasando por una situación, por ejemplo, hablando del perdón, que ya tienes tiempo que no has podido con esa situación y no has pedido ayuda, eres soberbio, eres soberbia. No tienes la humildad que Dios te demanda aquí, con toda humildad, ¿sí? Ser humilde, ¿sí?, es tener la capacidad de estimarnos a nosotros mismos pequeños. Y en muchos casos no suficientes, ¿sí? Y realmente lo somos pequeños. El pensar con verdad y por tanto humildemente de nosotros mismos, ¿sí? Entre más humilde, menos soberbio. No pedir ayuda cuando estás en problemas es una señal de soberbia. Amén. A veces a la gente le da pena acercarse con el liderazgo en las iglesias, acercarse con el pastor, ¿sí? Porque la situación en la que están pasando es penosa en realidad, sí. Pero sabes, creo que Dios, ¿sí?, ha puesto precisamente a líderes, a pastores, para servir al pueblo y están ahí, ¿sí? Sí, para instruir en la palabra, sí, para enseñar, también para aconsejar y para ayudarte en toda clase de problemas. Tienes que aprender a acercarte al liderazgo, porque a veces también cometen el error de andar acercándose con otras personas, ¿sí? Y que no tienen también ninguna mala intención, pero no tienen la investidura o no tienen el llamado, el ministerio que el Señor da, ¿sí?, para tratar asuntos que tienen que ver con la sanidad, con la restauración, con la consejería, ¿sí?, de hermanos, de hermanas, matrimonios, jóvenes, en fin, ¿sí? Entonces, ¿qué se debe de hacer? No que no escuches a nadie, ¿no?, aquí entre nosotros, no, sí, claro, pero canaliza, ¿sí? Canaliza para que el asunto sea resuelto cabalmente. Amén. Cuando sea necesario, por supuesto, el Señor te va a dar la sabiduría también y el discernimiento cuando lo buscas. Tal vez ese asunto no tiene que llegar, ¿verdad?, al liderazgo, al pastor, está bien. Pero cuando es algo más grave, ¿sí?, un matrimonio tal vez que está pasando por dificultades serias, no sé, infidelidad, o sea, no es algo que se va a quedar ahí, o sea, es algo que tiene que atenderse de una manera muy, digamos, fuerte, ¿sí? Necesita mucha intervención y de una manera, pues, guiada por Dios. ¿Amén? ¿Sí me explico? Bueno, ahora, ahí mismo en Efesios 4:2 dice, y mansedumbre, ¿sí?, paciencia. Este espíritu de mansedumbre en el cual aceptamos, fíjate bien, las disposiciones de Dios con respecto a nosotros, ¿sí? Eso es ser manso, eso es ser paciente, ¿sí? Aceptar las disposiciones de Dios con respecto a nosotros. Fíjate bien, pero con cierta actitud, ¿sí? Porque no es lo mismo cuando tú aceptas alguna disposición, pero quejándote. En casa, por ejemplo, ¿no? Voy a poner un caso hipotético, no ya de mi casa. Supongamos un muchachito, ¿no?,
Está papá, mamá, están disponiéndose no sé, a disfrutar alguna película en estos tiempos, ¿no?, de encierro. Y hace falta pues la gusquería, ¿no? O sea, que las palomitas, que las galletitas, y bueno, mijo, ve a la tienda. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Y es el hijo único, ¿no? ¿Por qué yo? Bueno, para empezar, pues te lo está mandando papá. Y eso debería de ser suficiente. Y además la tienda está en la esquina, aquí a 100 metros, ¿no? 50 metros. Y termina yendo, ¿sí? Pero ¿con qué disposición fue? ¿Sí? De ninguna manera es manso, menos paciente, ¿sí? ¿No? Tiene que ser con buena disposición, sin disputar y sin resistirnos. Eso espera Dios de nosotros. Para que Dios te llame a ti manso, paciente, como lo dijo de Moisés, por ejemplo. Jesucristo mismo, ¿no? Aprendan de mí que soy manso y humilde. ¿Sí? O sea, y eso, aprendan de mí, ¿qué nos indica? Que nosotros también lo debemos ser, ¿sí? Que tú y yo debemos de tener esas dos características. Nos estamos centrando a esas ahorita, pero hay muchas más, ¿sí? Entonces, cuando ya no lo haces con buena disposición, sin disputar, sin resistirte, ya estás fallando en esa parte y tienes ahí un área de tu vida en la cual necesitas trabajar, ¿sí? Si no trabajas en ello, va a ser muy difícil que puedas avanzar o que puedas culminar un proceso, volviendo al tema de perdón, de un perdón cabal, ¿sí? Necesitas ser humilde, necesitas ser paciente, ¿sí? Entonces, ahora te dije que es cuando aceptamos las disposiciones de Dios respecto a nosotros, sin disputar y sin resistirnos, ¿sí? Y en el cual también aceptamos, fíjate bien, pacientemente, incluso los males, y esto es difícil, es complicado, ¿sí?, que nos hacen los hombres, ¿sí? Porque hoy en la sociedad de hoy en día estamos acostumbrados a que si te hacen algo, tú también se lo regreses, ¿no? ¿Sí me explico? Pero si vamos a la palabra de Dios es todo lo contrario, ¿no? ¿Quién no conoce esa cita de que si te dan en una mejilla, pues pongas la otra, ¿no? Y ahí hay muchas discusiones acerca de eso, ¿no? Y perdonad a los que los ofenden, perdonad a vuestros enemigos, ¿sí? Se dice muy fácil, muy sencillo, pero cuando estás en la práctica, en algo de eso, o sea, no es sencillo. Requerimos echar mano de ese amor que el Señor ha derramado en nuestros corazones, ¿sí? Y de estas cualidades, entre algunas otras, ¿sí? Pero para abundar en esta parte de mansedumbre, quiero que vayamos a examinar algunos otros versículos, ¿sí? ¿Cuánto tiempo llevamos, Richard? ¿24? No me fijé en el tiempo y necesitamos tomar en cuenta los espacios. Mire, vayamos a 2 de Samuel 16:11. ¿Sí? Esto va a llevar algunas partes, ¿sí? No lo vamos a terminar hoy. Entonces no me voy a apresurar por el tiempo. Lo que yo quiero es que lo que vayamos viendo lo veamos bien, lo entienda usted bien. Y como le mencioné en algunas otras partes anteriores, usted puede enviar sus preguntas o preguntarnos aquí. 2 de Samuel 16, capítulo 16, vamos a ver una historia ahí del rey David. Y déjele platico un poquito del contexto. El rey David estaba huyendo
de Absalón, ¿sí? Absalón lo perseguía para saludarlo porque era su padre y lo extrañaba. Lo quería matar. Quería quedarse con el reino, ¿sí? Entonces vamos a leer desde un poquito antes, ahí del verso 11, desde el 5. Se lo voy a leer. Y vino el rey David hasta Bahurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, ¿sí? El cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía vitoreando al rey David. ¿Sí? ¿Sí está leyendo también conmigo? ¿Cómo dice? Maldiciendo, ¿no? Y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, ¿sí? Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. O sea, eso le estaba gritando este hombre al rey. Y el rey iba con toda su escolta, con sus valientes ahí a su izquierda, a su derecha, y el pueblo que iba también con él, ¿sí? En el verso 9 dice: entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor rey, el rey? ¿Sí? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Bueno, o sea, imagínate, ¿no? Ponte en el contexto, ¿no? Y de aquel tiempo, o sea, que alguien salga maldiciendo al rey, arrojando piedras ahí delante y levantando polvo y haciendo escándalo, pero pues era obvio que su guardia, ¿sí?, real, pues quisiera deshacer a ese hombre, ¿no? Pero fíjate, ¿sí?, la calidad ya a estas alturas del rey David. Él, en esa situación en la que estaba, ¿sí?, no era de casualidad, ¿sí? Ahorita les voy a platicar por qué llegó a eso, pero primero vamos a seguir leyendo un poquito, ¿sí? Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: ¿por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida, cuanto más ahora un hijo de Benjamín. O sea, un descendiente del rey Saúl que pues terminó muerto, que terminó su reinado, ¿sí?, que muchos de su familia pues terminaron muertos. Pues este hombre odiaba a David, ¿sí? Él tenía sed de venganza. Si tenía la posibilidad, pues tal vez hasta lo mataría, ¿sí me explico? David entendía todo eso. Dice: dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones hoy. David estaba pasando por esa situación y era una de las consecuencias de actos de él mismo. O sea, si Absalón lo estaba buscando para acabar con su vida, para arrebatarle el reino, era porque David se había equivocado antes. Y parte de las consecuencias era tener que padecer eso, y él lo sabía. Y aceptaba de parte de Dios esa aflicción, esa vergüenza, ¿sí? Ese hombre no amenazaba realmente su vida, ¿sí? Estaba haciendo escándalo, sí, estaba maldiciéndolo, pero no le iba a matar con eso.
¿Sí me explico? Arrojaba piedras, pero no se las arrojaba a la cabeza, no, las arrojaba delante ahí conforme iban pasando. Y levantaba polvo y hacía escándalo. Realmente no amenazaba la vida de David. Y David, ¿por qué lo vas a matar? No lo mates. Déjalo. Pero David sabía que él estaba sufriendo eso como consecuencia de. Y eso es lo que debemos de entender también en esto que les acabo de decir, ¿sí? Cuando aceptas algo malo que te está pasando, debes de reflexionar también, ¿sí? Puede ser una consecuencia de, y debes de estar a la altura de no reaccionar como lo haría cualquiera, porque no eres cualquiera, eres un hijo de Dios, ¿sí? Y mucho menos con venganza, y mucho menos con violencia. ¿Qué vino a traernos nuestro Señor Jesucristo? ¿No vino a traernos paz, reconciliación? Como para que tú quieras con violencia aplacar la violencia, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí se requiere una madurez y una calidad espiritual, ¿sí?, ya avanzados para poder discernirlo, entenderlo, pero sobre todo contenerte y aceptar. Y cuando haces eso, Dios te premia, ¿sí? Dios no te deja en esa situación, ¿sí? Ya conocemos la vida de David, ¿sí? Y que Dios expresó de él como, o sea, un hombre conforme al corazón de Dios. Y fue un hombre sin errores. Al contrario, o sea, fue homicida, infiel en el matrimonio y otras cosas no menores, ¿sí? Pero se arrepintió, pidió perdón y cambió su estilo de vida, cambió de actitud, ¿sí? Eso hizo la diferencia y eso es el corazón que agrada a Dios. Cuando tú perdonas, cuando tú cambias, cuando tú reconoces que necesitas a Dios en tu vida y en cada área de tu vida, no solamente en unas y te guardas otras, no, en todas las áreas de tu vida, entonces eres humilde, entonces eres manso, ¿sí? Cuando dejas que Dios te guíe y vas por la puerta que Él te abre, por el camino que Él te traza, no por el que tú te quieras forjar. No por el que el compadre, el amigo, el pariente te abra, ¿sí?, sino lo que Dios tenga para ti. Amén. Pero para discernir eso necesitas meterte con Dios. Necesitas estar conectado a Dios, ¿sí? Si eres de los que una vez a la semana andas leyendo la palabra, andas buscando al Señor, pues difícilmente vas a poder estar en eso, ¿no? Por ahí hace poquito Manuel subió un video al grupo que tiene que ver con esa constancia de leer la palabra, de buscar a Dios, ¿sí? Constancia es algo que necesitamos, perseverar, ¿sí? El que persevera hasta el fin, ¿qué dice la palabra? Sí, o sea, no es algo de un ratito nada más, o de un día de la semana, o 2 días de la semana, es tu estilo de vida. Amén. Vamos también a Gálatas 6:1. Si siente que lo estoy arrullando, que tengo una voz así, actívese, no se duerma, aunque diga, pues después veo el video, no, o sea, el asunto es, para los que estamos aquí es ahorita, ¿sí? No se distraiga, póngase atento. Yo sé que tengo ese don de arrullarlo. A ver qué cita les dije, a ver quién sí está despierto. ¿Y ya está ahí? Vamos a ver. Sí.
Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, mande, ¿habrá alguno que ha sido sorprendido en alguna falta? ¿Quién no? Atrévase a decir que no. ¿Cómo debemos de reaccionar los demás? A ver, aquí en una iglesia, en una familia, somos una familia cristiana, ¿no? Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, o sea, con paciencia, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Ve cómo necesitamos esta cualidad? ¿Sí? Porque muchas veces tenemos más desarrollada la otra parte, ¿no? De juzgar rápidamente y rápido saquemos el látigo, rápido saquemos la vara, ¿verdad? Vamos a corregir con firmeza, porque lo que hizo no fue pequeño, ¿sí? No fue pequeño, pero hay que ser sabios, hay que ser obedientes a la palabra, hay que ser pacientes. Se los voy a leer de otra traducción, ¿sí? Hermanos, ustedes son guiados por el Espíritu de Dios. A eso se refiere a los que son espirituales. Ustedes que sois espirituales, es decir, guiados por el Espíritu de Dios. No debes de reaccionar como cualquiera, ¿sí? Como muchos jefes, ¿no? Que en el mundo, ¿no? Reaccionan iracundamente, ¿no? A la menor falta. No, o sea, tú eres un hijo de Dios, guiado por el Espíritu de Dios. Dice, por lo tanto, si descubren que alguien ha pecado, deben corregirlo con buenas palabras, pero tengan cuidado de no ser tentados a hacer lo malo, ¿sí? Guiados por el Espíritu Santo, y para eso requerimos paciencia, ¿sí? Ese espíritu de mansedumbre, humildad, pero sobre todo que te consideres a ti mismo, porque así como falló uno, puedes fallar tú. ¿Y cómo querrías ser tratado? ¿Como estar delante del juez o como estar delante de tu hermano? ¿Cómo les gustaría a ustedes? A ver, díganme, contésteme. Sé que el cubrebocas aquí le estorba un poquito, pero ¿cómo le gustaría? Sí, ¿verdad? No como el juez, no, es feo, ¿sabes? Cuando te toque perdonar a alguien, porque eso que te ha hecho, te ha herido mucho, te ha ofendido mucho, también piensa cómo quieres ser tú tratado. ¿Sí? ¿Querrías que te perdonaran también? Yo creo que sí, ¿verdad? Entonces, debes aprender a soltar también el perdón, por más grande que sea la ofensa, ¿sí? Tú tienes la capacidad de perdonar, te la ha dado el Señor. El Espíritu de Dios vive en ti y no estás solo ni sola. Ni significas también que no tengas memoria y que tengas que seguir soportando algo, ¿sí? Vamos a ver detalle de todo eso. Ahorita solamente estoy hablando de dos cualidades que te van a servir de herramienta, ¿sí? No es perdonar también ciegamente. Es más, te voy a adelantar algo, ¿sí? Mientras persista la ofensa, no es posible perdonar. Para que puedas iniciar un proceso de perdón real, tiene que haber un cese de la ofensa. Y tal vez ahí necesites más recursos, ayuda, ¿no? Dependiendo de lo que esté pasando. ¿Sí me explico? Entonces vamos a entrar a esos detalles. Pero mientras necesito que vayas examinando también tus recursos con los que necesitas tener espiritualmente también. Amén. Vayamos también a 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 25.
¿Se les antoja mi cafecito? Está bien rico, ¿eh? Y ayer también nos tomamos un café muy rico, aquí en un evento que tuvimos de un desayuno de pastores. Ya al final les platico más. ¿Cuál les dije? A ver si están atentos. Segunda Timoteo 2:25, muy bien. Cuando yo era más joven, todavía soy, no se ría, me decían en el hermano Timoteo. Les voy a leer desde un poquito antes. Timoteo era joven cuando ya estaba en el ministerio. Él, pues muy estimado por Pablo, ¿verdad? Era, pues, como quien dice, su mano derecha ahí, siempre con él. Y había algunas cosas en Timoteo, como parte de su persona también, de su carácter. Él era, por lo que podemos leer ahí, abstemio, digamos, con el alcohol, por ejemplo. Él no bebía nada de alcohol, cuando en aquel entonces se acostumbraba casi como agua, ¿no? El vino, y por cuestiones también de salud, ¿no? Y Timoteo se enfermaba frecuentemente de la barriga, ¿sí? Entonces le dice Pablo en una ocasión, o sea, no solamente toma esa agua, o sea, también toma algo de vino para que te ayude, ¿no?, a tus malestares estomacales, ¿no? Entonces eso nos dice también del carácter de algo, ¿no?, de Timoteo. Y vamos a leer lo siguiente, en el 2:22, y a propósito de esto que dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, ¿no? Y aquí a pasiones juveniles, a veces lo primero que nos viene a la mente es lo relacionado, ¿no?, con instintos animales, ¿no? Pero también a ser impetuoso, ¿no?, a reaccionar así como muchos jóvenes, ¿no?, sin pensar las cosas precipitadamente y yo puedo todo y sí, vamos allá a predicar a esa pandilla, ¿no? ¿Sí me explico? Y luego dice, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, ¿sí? Porque el siervo del Señor no debe de ser, ¿cómo dice?, contencioso, o sea, peleonero. ¿Hay algún peleonero aquí? Antes. Ahorita ya no. No, yo en el kinder defendía a las niñas. Nomás venía, mira, ese me está molestando. Me lo surtía. Ya después a alguno de los que me surtía en el kinder me tocó de compañero en la secundaria y se acordaba. Oye, ¿te acuerdas cuando? Lo bueno es que en la secundaria mi primo era el más grandote y a todos le tenían miedo ahí en la escuela, así que nadie me tocó. Pero se acordaban de que cuando ellos estaban en el kinder conmigo, era contencioso con ellos, ¿sí? Hermano, todo lo que hagamos, tarde o temprano se asoma por nuestra ventanita, ¿sí? Así que las cosas que dejemos en el pasado, que ahí se queden. Y luego dice, desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Cómo debes de corregir a los que se oponen? Con paciencia
con mansedumbre, ¿sí? No gritándoles, no juzgándolos, porque no saben lo que tú sabes, ¿sí? Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. ¿Sí? Está hablando de gente que no conoce al Señor, con los cuales tú tienes de alguna manera interacción, ¿sí? Y que discuten acerca de la palabra, por ejemplo, o acerca de cuestiones de la palabra o de Dios, ¿sí? Y entonces tú empiezas a discutir con ellos, ¿sí? ¿Cómo debes de hacerlo? Con paciencia, con mansedumbre, aun cuando te ofendan, aun cuando tú sepas que están totalmente equivocados. Sí, así estabas tú antes. Yo no soy de cuna cristiana, ¿sí? A mí el Señor me conquistó en Manzanillo. Y para ese entonces ya había leído toda la Biblia. Estaba en la secundaria, un día dije, voy a leer la Biblia. Me tomé mi tiempo. Y según yo entendía. Y es más, hasta decía que era ateo. Puedes saber muchas cosas, ¿sí? Pero debes de ser humilde siempre. Y más cuando estás hablando con alguien que no conoce la palabra de Dios. Y puede ser grosero y ofensivo, sí. Pero él está, como dice en el 26, ¿qué dice? En un lazo. Están atrapados por un enemigo que es mucho más poderoso que ellos, ¿sí? Tú debes de ser paciente. Quizá el Señor, con esa paciencia que tú tuviste y con ese tiempo que te diste para enseñarle, para explicarle algo, por mínimo que sea, ahí quedó una semilla. Y el Señor, el Espíritu de Dios, que es quien realmente hace el trabajo, no lo haces tú, ¿sí? Le dé la salvación, ¿sí? Cada quien tenemos nuestra historia, ¿verdad? De cómo el Señor nos conquistó. Algunos, aún siendo de cuna cristiana, no conocían, pero para nada al Señor. Y el Señor luego se tomó su tiempo y los conquistó. Amén. ¿Cuánto llevo ya? Ok. Vamos a parar aquí en esta parte. Creo que ha quedado claro, ¿verdad? Con estas dos cualidades que necesitamos, de ser humildes, de ser mansos. Luego le voy a recomendar que lea también Timoteo 3:2, Colosenses 3:12, y examínese también. Solo el corazón humilde y sumiso puede ser también manso, ¿sí? Son dos cosas que necesitamos, dos herramientas indispensables que te van a ser muy útiles cuando necesites perdonar, pero perdonar bien, no perdonar porque te pegaron el chicle aquí, no. El Señor te va a probar en todo. Si aún no has pasado por alguna situación en las que tengas que soltar un perdón en serio, va a llegar el momento y debes de estar preparado. Y si ya estás en eso, qué bueno que estés escuchando esto, no es ninguna casualidad, pon mucha atención. Tal vez ya estás incluso en el proceso, o hace tiempo que no has perdonado algo, o sea, este es el llamado que el Señor te hace, tienes que iniciar ese proceso, tienes que soltar ese perdón. Amén. Muy bien, que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Te invito a que te pongas de pie. Acuérdese que cuando llegue puede escribir allá atrás en la mesita donde están los papelitos y las plumas, sus peticiones. Y vamos a orar aquí, ¿sí? Padre Celestial, te damos gracias, bendito Dios, por este tiempo que nos has concedido, bendito Señor.
Gracias, Padre, porque los recursos que tú nos das, bendito Dios, son realmente útiles. Y tienes un propósito para nosotros, Señor. Esto que hoy hemos aprendido, Señor, realmente lo necesitamos. Algunos podrán estar muy avanzados, Señor, otros apenas iniciando, pero igual lo necesitamos, Señor. Padre Celestial, que tu palabra podamos vivirla de forma práctica, Señor, que podamos discernirla y entenderla de acuerdo al propósito que tú tienes con cada uno de nosotros, bendito Dios, y siempre nos ayudes a echar mano de ella, Padre. Que tu Espíritu Santo también la traiga en el momento justo cuando la necesitemos, bendito Dios. Padre, yo te pido especialmente en este momento por aquellas personas, especialmente nuestros hermanos y hermanas, Señor, pero también aquellos que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales, Señor, que si están pasando por una situación en la que necesitan perdonar, Señor, y no pueden, que incluso, Señor, tienen el deseo, Señor, y han estado sufriendo por tiempo, porque no pueden, Señor. La herida ha sido tan grande y tan grave, Señor, que está acabando con ellos, bendito Dios, que los está consumiendo, Señor. Y otros que aún no se han decidido, bendito Dios, pero que sus vidas, Señor, están siendo destruidas por no perdonar, bendito Dios, que tú les ayudes, Padre Santo. Que tu Espíritu Santo toque sus vidas, bendito Dios, e inicien, Señor, con una decisión, Padre, con la decisión de perdonar, Señor, con la decisión de no vengarse, Señor, y tú les darás todos los recursos que necesiten, Padre, para completar este proceso, porque inician un camino, Señor, que no termina en un día, que no termina el día de mañana, Señor, que puede ser largo, Señor, y aún también doloroso y costoso, pero que es seguro, Señor, que lo pueden completar con tu ayuda y también con la ayuda de la iglesia, ¿por qué no? Bendito Dios, yo te pido, Señor, que sanes esos corazones, bendito Señor, que restaures, bendito Dios, que levantes, que tu Espíritu, Señor, traiga ese bálsamo, Señor, a través de tu palabra, a través de tu presencia, Señor. Que cuando estemos aquí también, Señor, adorándote, alabándote, Señor, tu bálsamo se derrame, Señor, sobre esos corazones necesitados, bendito Dios, y sean sanados, Padre, en el nombre de Jesús.